Los primeros rayos del alba rasgaron la noche, proyectando un frío brillo plateado sobre la pradera. Dentro del viejo granero de Elías Creed, aún persistía el olor a heno húmedo y al fuego de la noche anterior. Pero ahí fuera, la tierra ya había comenzado a temblar. Abrió la puerta y se quedó paralizado. 80 jinetes, con los rostros pintados con brillantes colores de guerra, se sentaron formando un círculo cerrado alrededor de la casa. Sus caballos resoplaron, su aliento elevándose en nubes blancas contra el frío de la mañana. Nadie habló. Nadie se movió. Solo 80 pares de ojos, ardiendo bajo el amanecer, estaban fijos en la puerta que acababa de entreabrir. Elías permaneció inmóvil, agarrándose al marco de la puerta para mantenerse firme. Había visto la guerra en su vida. Había visto caer a los hombres como trigo bajo la hoja. Pero jamás había visto una pared de cuerpos vivos tan numerosa, tan silenciosa. Era como estar de pie ante la boca de una tumba. El peso del momento oprimía como hierro. 80 caballos movieron sus cascos, y el sonido de la madera y la tierra helada resonó como lejanos tambores de guerra. Elías no sabía de dónde habían venido ni por qué lo habían rodeado. Pero en su mente, una imagen de la noche anterior brilló con fuerza. Una joven nativa de gran estatura se había desplomado cerca de su cerca, con los ojos desorbitados y medio famélica, con la mirada fija únicamente en el trozo de pan duro que él tenía en la mano, y que él había partido por la mitad. Sin decir palabra, le dio una pieza. Y ahora aquel pequeño gesto se había convertido en una señal, un único acto que transformó su destartalada cabaña en el centro de atención de 80 guerreros. El viento matutino barrió las llanuras, llevando polvo rojo hacia el frío penetrante. Dentro del pecho de Elías Creed, su corazón latía como si intentara liberarse. Y sin embargo, de pie en el centro de un círculo de 80 jinetes, se mantuvo firme. Sus viejos ojos grises no vacilaron. No gritaron. No empuñaron armas. Fue el silencio lo que más le heló la sangre. Le recordó al campo de batalla de hacía años. Esos largos momentos en que todo un pelotón contenía la respiración, esperando la orden final de cargar. Elías sabía que, ante ese silencio, incluso un solo sonido inapropiado podría convertir la pradera en un mar de sangre. En su día había sido soldado de caballería. Sobrevivió cuando sus hermanos cayeron uno a uno. Regresó a casa con cicatrices en el brazo y un vacío en el pecho. Cuando la enfermedad se llevó a su esposa e hijo, Elías dejó atrás el pueblo y regresó al antiguo rancho de su padre, donde vivió solo durante 12 años. La gente lo llamaba el fantasma de Dry Creek. Nadie vino a visitarnos. Nadie tenía por qué hacerlo. Subsistía a base de unas pocas reses flacas, algo de maíz y cebada, y, la mayoría de las veces, una hogaza de pan dura como una piedra era su única cena. Elías había hecho las paces con el hambre, con el frío, con el silencio que engullía días enteros. Hasta anoche, la luna creciente permanecía baja en el horizonte. El viento silbaba a través de la valla rota. Elías salió y vio una pequeña figura tropezar, para luego desplomarse cerca del corral del ganado. Era una muchacha nativa, delgada, con la ropa hecha jirones, los ojos brillando extrañamente en un rostro demacrado. Ella jadeaba buscando aire, señalando con la mano temblorosa el pan que él sostenía. Sus labios agrietados se movieron, pero no emitió ningún sonido. Elías permaneció inmóvil durante un largo rato. En sus ojos vio a su propio hijo de años atrás, con el vientre hundido, mirándolo con esa misma mirada suplicante. Algo en su interior se retorció. Partió la hogaza por la mitad y le dio un trozo. Lo tomó con ambas manos temblorosas y comió como si su vida dependiera de ello. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con las migajas en su barbilla. Elías no le preguntó su nombre. Simplemente extendió un poco de paja seca en el granero, le dio una manta vieja y se deslizó de vuelta al interior de la cabaña. En la oscuridad, podía oírla susurrar. No estaba en inglés, pero sonaba como una oración. Ahora,
Elías comprendió que aquella muchacha no era un alma cualquiera, y que aquel humilde medio pan había atraído a toda una tribu a su puerta. Anoche, la lámpara de aceite de la cabaña parpadeó débilmente, proyectando una tenue luz dorada sobre las paredes de madera agrietadas. Elías se sentó en silencio junto a la ventana, mirando hacia el pajar donde la niña yacía acurrucada. El viento aullaba a través de las rendijas de la puerta, haciendo vibrar el viejo techo. De vez en cuando, su respiración dificultosa y una tos áspera y gutural resonaban en la noche, oprimiéndole el pecho. Sacó un vaso de hojalata con agua y se agachó. La chica se despertó sobresaltada, abriendo de golpe sus grandes ojos negros, y su mano se dirigió rápidamente al pequeño cuchillo con mango de hueso que llevaba en la cadera. Ella se detuvo. Levantó lentamente su mano desnuda, demostrando que no tenía malas intenciones. «Solo agua», dijo en voz baja, con la voz ronca y apagada por el largo silencio. Ella vaciló, luego extendió unas manos delgadas y temblorosas. Al tocarle el agua a la garganta, tosió violentamente, pero no dejó de beber. Y en esos labios agrietados, Elías vio algo regresar. Vida. Cuando su respiración se estabilizó, apenas pudo hablar. Inglés chapurreado con un extraño ritmo subyacente. N/A. IAS asintió lentamente. Nia, dijo, con la voz aún quieta. Soy Alias. Ella asintió con la cabeza y luego se hundió en la paja, cerrando los ojos. Pero en su rostro curtido, por primera vez, una sonrisa cansada. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó en su silla de madera, escuchando el gemido del viento entre las vigas, atormentado por los recuerdos. Su propio hijo retorciéndose de hambre hace mucho tiempo. La imagen se desdibujó con el rostro de Nia, y sintió como si cargara una piedra en el corazón. Al amanecer, Elías salió a revisar el ganado. Él echó una mirada hacia atrás. Nia seguía durmiendo. Su respiración era débil pero constante. Soltó un suspiro, luego empujó la puerta de la cabina y se quedó paralizado. Ante él, la pradera se había quedado tan quieta como la muerte. 80 jinetes formando un arca perfecta alrededor del rancho. Los caballos no se inmutaron. Los guerreros no se movieron. Sus ojos atravesaron la cabina como lanzas. Sin palabras, sin urus, solo la presión, como una tormenta silenciosa que le oprimía el pecho. Detrás de él, un sonido suave. Nia había despertado. Se tambaleó hasta la puerta, agarrándose al marco de madera para mantener el equilibrio. Sus ojos se fijaron en el círculo de guerreros. Su rostro cambió. Le temblaron los labios y susurró una palabra, apenas más fuerte que el viento. Padre. En ese momento, Elías lo comprendió. La muchacha con la que había compartido su humilde pan no era una vagabunda perdida. Nia era descendiente del jefe, y esos 80 jinetes no se habían reunido por casualidad. Habían venido por ella. El aire se sentía pesado, como si el cielo mismo estuviera a punto de desplomarse. Elías se quedó de pie en el umbral, con una mano agarrada al marco de la puerta, la mirada fija en el círculo de jinetes silenciosos. Cada par de ojos brillaba a la luz del amanecer como cientos de cuchillas apuntando a su pecho. Detrás de él, Nia temblaba, pero su mirada nunca se apartó del hombre que estaba en el centro del círculo. Iba vestido con una elaborada piel de ciervo bordada, con adornos de plumas que caían desde su tocado hasta sus hombros, montado sobre un caballo negro, con el rostro marcado por cicatrices de batallas pasadas, y los ojos majestuosos y ardiendo con una ira silenciosa. Nia gimió y llamó en voz baja, «Padre Takakota». El hombre se movió, sus ojos brillaron. Lentamente, levantó la mano y, en perfecta sincronía, el círculo se cerró. Elías oyó el golpeteo de los cascos contra el suelo, y su corazón latía como un tambor de guerra. Nia se aferró a la camisa de Elías, respirando de forma rápida y superficial. Negó con la cabeza, con miedo en los ojos. Elías comprendió que ella no quería que actuara precipitadamente.
En cambio, la movió suavemente detrás de él, interponiéndose como una frágil barrera entre ella y el mar de guerreros que se extendía más allá. En ese fugaz instante, Elías sintió algo extraño. Un hombre que había pasado 12 años en soledad ahora protegía otra vida. Sus pensamientos se dirigieron a su hijo perdido, mezclándose con el rostro de Nia. Un hilo fino e invisible, pero más fuerte que cualquier otra cosa, se ató alrededor de su viejo corazón. Takakota espoleó a su caballo para que avanzara unos pasos. Su voz resonó en un inglés claro y entrecortado. «Hombre blanco, ¿qué le has hecho a mi hija?». La pregunta golpeó como una cuchillada. Elías tragó saliva con dificultad, rozando instintivamente con la mano el cuchillo roto que tenía en la cadera, para luego aflojarla. Él lo sabía antes de 80 lanzas. Cualquier movimiento brusco significaba la muerte. Se volvió hacia Nia. Negó con la cabeza y, de repente, dio un paso adelante. Sus piernas flaqueaban, pero sus ojos ardían de determinación mientras encaraba a su padre. En su mano sostenía el resto del pan que Elías le había dado la noche anterior. Ella apretó ese pequeño trozo de pan contra el pecho de Elías. Takakota observó atentamente. Su fría mirada de acero se suavizó. El círculo de guerreros ondulaba y los caballos galopaban suavemente con la brisa. No dije nada. Se quedó allí en silencio, dejando que ese simple acto hablara por él. Y en ese momento, lo supo. Su destino ahora estaba entrelazado con el de la chica llamada Nia por un hilo delicado, pero más fuerte que cualquier cadena. Gracias por estar aquí conmigo. Si esta historia te ha traído recuerdos de esas tardes polvorientas y el eco de los cascos, suscríbete al canal para que cada día podamos compartir juntos otra historia del salvaje oeste. El viento de la madrugada llegó, levantando una nube de polvo rojo que se arremolinaba alrededor del grupo de ciclistas que cerraban su círculo. Ojos pintados, lanzas en alto, manos apoyadas en las cuerdas del arco. Todo crepitaba como una tormenta a punto de estallar. Elías podía oír cada respiración entrecortada de los caballos, y su propio corazón latía como un tambor en su pecho. Takakota permaneció inmóvil sobre su caballo negro, alto e imponente, con sus fríos ojos fijos e impasibles en Elías. Alzó la mano en señal de mando. 3 guerreros avanzaron con las armas relucientes al amanecer. La tierra tembló bajo el estruendo de los cascos, y el polvo se levantó como el humo de la batalla. Elías sintió la espalda de Nia contra él. Se mantuvo cerca, agarrando con sus delgadas manos la solapa desgastada de su abrigo. Él captó su súplica susurrada en un idioma que aún no comprendía. En sus ojos vio una extraña confianza en que él no la abandonaría. Cuando los 3 jinetes se detuvieron a pocos pasos de distancia, Elías respiró hondo. No intentó alcanzar ni el cuchillo ni el Winchester escondido en la cabaña. No significaría nada. Un hombre contra 80 era como tirar un palo a un fuego voraz. Yo no la lastimé, dijo Elías con voz áspera pero firme. Tu hija se desplomó junto a mi valla. Simplemente le di medio pan. Eso es todo. Sus palabras fueron claras y sencillas, igual que aquel pequeño acto. Dentro del círculo, los murmullos se elevaban como hierba alta agitada por el viento. Algunas miradas reflejaron duda. Otros estrecharon los cercos de sospecha. Takakota levantó la mano. Se hizo el silencio al instante. Él la miró fijamente como si cargara con su peso dentro de sí. Ella asintió y volvió a levantar el trozo de pan seco que quedaba, colocándolo suavemente en la mano de su padre. El gesto fue pequeño, pero el aire denso pareció detenerse por un instante. Entonces un joven guerrero gritó algo en su lengua materna, tensó su arco y apuntó la flecha directamente a Elías. El anillo de arco se tensó de golpe como el rugido de una bestia acorralada. Caballos criados. El rin estalló, un polvorín de tensión a punto de encenderse. Elías no se movió. Mantuvo su posición, sus viejos ojos grises fríos e impasibles, preparados para lo que viniera después. Y en ese momento, se dio cuenta de que no era solo el pan lo que lo había puesto allí,
sino una batalla más profunda que cualquiera que hubiera sobrevivido en el campo de batalla. La cuerda del arco se tensó de golpe, como si desgarrara el aire mismo. Bastaba con disparar una sola flecha para que corriera la sangre. Esos 80 guerreros descenderían como un torrente. Me quedé paralizada, con los hombros rígidos. Su mano se cernía sobre el marco de madera de la puerta. Cada instinto, afianzado en él por la guerra, gritaba: «Huye, esquiva, contraataca». Pero sabía que ninguna vida podría resistir semejante presión. Takakota alzó la mano. La flecha cayó, cortando el aire cargado de tensión como una nota final. El jefe avanzó a caballo. Cada casco golpeaba el suelo como tambores fúnebres. Los guerreros se apartaron en silencio, abriendo paso. A los 10 pasos, Takakota llegó a caballo y desmontó con un golpe seco y deliberado. Sus botas de cuero golpearon con firmeza la tierra seca. Caminó directo hacia la cabaña, con un aura de autoridad a su alrededor, forjada por años de mando. «Hombre blanco», resonó su voz. «Caballo, pesado como un vendaval, ¿sabes lo que has hecho?». Alia tragó saliva. Ante él no solo se encontraba un padre afligido, sino todo un linaje agobiado por un resentimiento silencioso. Respondió con voz baja pero firme: «Le di a tu hija medio pan. Eso es todo». Los ojos de Takakota se entrecerraron. Su rostro se endureció. En piedra. Se volvió hacia Nia. Ella tropezó hacia adelante, sosteniendo el pan restante y presionándolo contra el pecho de su padre. Sus ojos brillaban con una gratitud que las palabras no podían expresar. El aire pareció detenerse, aunque solo fuera por un instante. Takakota giró lentamente, su voz retumbando como un trueno lejano. «Nia es de mi sangre, hija de un jefe. Ningún extraño puede tocarla, y mucho menos alimentarla. Has roto la antigua ley». Todo el círculo de jinetes golpeó la tierra con fuerza, haciendo temblar el suelo como si quisieran sepultar a Elías bajo aquel rugido. Y sin embargo, él permaneció inmóvil, con sus ojos grises fijos. Su voz era ronca, firme y resuelta. «Si alimentar a una persona hambrienta es un crimen, entonces que sea culpable, pero no me arrepiento». Las palabras cayeron como un golpe de martillo. Nia gritó en su lengua materna, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Takakota vaciló, un destello de algo indescifrable cruzó sus ojos. En medio de la furia de su tribu, ese momento pendía de un hilo. La línea entre la sangre y la misericordia era muy fina. El aire parecía resquebrajarse bajo el golpeteo de los cascos, y el polvo rojo se alzaba como una tormenta. Flechas listas, lanzas bajas, y 80 ojos curtidos por la batalla fijos en Elías. Un gesto de Takakota y todo terminaría en un mar de sangre. Pero entonces la mano temblorosa de Nia se aferró al abrigo de su padre. Las lágrimas rodaron por sus mejillas demacradas mientras su voz, entrecortada por los sollozos, brotaba en su lengua materna, rápida, urgente, como si intentara aferrarse a un hilo de esperanza. Nadie más que Takakota podía entender las palabras, pero sus ojos, suplicantes y feroces, bastaron para romper el silencio que envolvía la granja. Takakota miró a su hija. Sus ojos de guerrero vacilaron. Extendió la mano y tomó el trozo de pan que quedaba. Ella lo sujetó con suavidad entre sus dedos marcados. Luego volvió la mirada hacia Elías. «¿Crees que solo era pan?», dijo, con la voz baja como una piedra cayendo al abismo. «Pero para nosotros, compartir la comida es compartir la vida. Une el honor y la sangre. Tu hija tomó ese pan de tu mano. Eso significa que te eligió como su protector». Un murmullo recorrió a los guerreros. Algunos gruñeron sus objeciones, pero ninguno se atrevió a desafiar a su jefe. Cada palabra de Takakota impactó en el corazón de Elías como pesadas piedras. Nunca había imaginado que un acto tan simple pudiera conllevar el peso de un voto sagrado. Takakota dio un paso al frente, su sombra extendiéndose sobre el polvo que envolvía a Elías. «Si mi hija no hubiera regresado anoche,
mi gente la creería muerta. Y dado que estaba contigo, pensaron que la habías secuestrado, pero demostró lo contrario. Aquí la salvas, no la dañas. Elías permaneció en silencio, con la mano entumecida apretada, luego relajada. No tenía excusas, solo la cruda verdad. Le había dado a la luchadora medio pan. El aire se calmó, las lanzas bajaron ligeramente, las cuerdas de los arcos se aflojaron. Nia se secó las lágrimas, miró a Elías y le ofreció una leve sonrisa, como en aquella larga e interminable oscuridad. Una chispa de luz finalmente había regresado. Takakota puso la mano en el hombro de su hija. La voz era áspera, pero se suavizaba. Salvaste mi sangre, pero desde hoy, tu vida ya no te pertenece. Ese pedazo de pan te ha ligado al destino de mi tribu. Elías exhaló lentamente. Sus viejos ojos grises se posaron en la vasta pradera. Comprendió. Los 12 años de soledad habían terminado. Pero el precio de esa conexión podría ser una guerra mayor que cualquiera que hubiera enfrentado. El sol de la mañana ascendía, bañando la pradera con luz dorada. El círculo de 80 jinetes permanecía en silencio, firme, como un muro viviente. Sin embargo, en ese silencio, algo había cambiado. La tensión se había disipado, dando paso a un reconocimiento mutuo tácito. Takakota se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su caballo negro. No dio órdenes de ataque, ni amenazas, solo una declaración seca, áspera como el viento azotado por la arena. Hombre blanco, desde hoy, tu vida está ligada a la de mis hijas. Montó a caballo e hizo una señal. Al unísono, los jinetes giraron. Los cascos resonaron en el polvo como tambores lejanos. Toda la procesión se retiró, dejando una estela de neblina rojiza en el cielo. Elías permaneció inmóvil en la puerta de la cabaña, con la mano curtida aún apoyada en el marco. Nunca había presenciado un amanecer tan largo. Cuando el polvo se asentó, se giró y allí estaba Nia, exhausta, de pie detrás de él. Sin embargo, sus ojos brillaban con intensidad, observando cómo los escritores se perdían en la distancia. Me salvó, susurró con la voz quebrada, pero clara. Elías asintió levemente, sin decir palabra. Entró, tomó la hogaza de pan que quedaba y la partió con cuidado en dos. Colocó una mitad en las manos de Nia. Ella lo miró con los labios temblorosos y luego sonrió entre lágrimas. En ese momento tranquilo y sencillo, Elías comprendió que durante 12 años había vivido como un fantasma, ajeno al mundo, ocultando su corazón bajo las cenizas de su pérdida. Sin embargo, una humilde hogaza de pan compartida con una niña, encontrada arrugada junto a la cerca, lo había devuelto a la vida, a la comunidad y al significado de estar verdaderamente vivo. Afuera, el sol brillaba sobre la pradera, radiante tras la tormenta. Elías estaba sentado en los escalones de la cabaña, sus ojos grises escudriñando el horizonte donde el polvo rojo se dispersaba. En su corazón, la soledad por fin había terminado. Ahora lo sabía. Estaba atado a un nuevo destino, uno que jamás había vislumbrado. Sin embargo, desde el momento en que partió aquel pan, todo quedó sellado. Pensó en silencio. A veces la bondad es un arma de doble filo. Puede poner en riesgo la vida, pero también da motivos para seguir adelante. En aquel susurro del viento de la pradera, el hombre al que una vez llamaron el fantasma de Drai Creek supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Centro de West Tales, el valor de un hombre no se mide por el arma que porta, sino por la bondad que comparte. Medio pan, un vaso de agua. A veces significan más que la supervivencia.